Capítulo 31. Acorralado. Parte 2. Otra vez en el edificio en obras, Issei se paró al frente de la construcción. Podía ver cómo la verja que había roto la otra noche, estaba arreglada de forma torpe, pero cumplía el propósito de impedir el paso. Adentrándose en el lugar, caminó con firmeza pasando por el segundo, tercero, cuarto piso, aunque no podía sentir las auras y presencias de los demonios. Podía sentir que lo seguían con la mirada, aunque cambiara de piso. Sin que nadie lo detuviera o hiciera algo, llegó al séptimo piso. Parándose en el medio de la penúltima planta, Issei no estaba dispuesto a escapar como la última vez, saltando del edificio y decidió que si salía, sería caminando. Escuchando un ruido viscoso a la par que asqueroso, el castaño miró en todas direcciones mientras sentía un nudo en el estómago, que se apretaba más y más al escuchar esos ruidos cada vez más cerca. Lo que producía ese ruido, resultó ser uno de los demonios, que era tan gordo que se arrastraba desde las sombras. Era el demonio que parecía un sapo. En apenas 2 días el poder demoníaco había hecho que el demonio pasara a ser una rana enorme, a algo más parecido a Jabba the Hutt, y por el rabillo del ojo, el resto de demonios que había visto la noche anterior fueron apareciendo. El demonio de 3 brazos se había vuelto largo y flaco como cierta criatura de internet con tendencias pedófilas, que se acercaba colgando del techo, y los 2 demonios restantes, aunque no los había logrado ver la última vez, se veían que habían dejado de tener algún rasgo humano, y ahora era una hiena con pinchos de hueso que sobresalían de su espalda. El último demonio era del que sospecha de haber sido el que había salido la nada, y lo había golpeado mientras huía. El demonio era más grande que un gran gorila, pero sin pelo. Miren quién volvió por más. Desgraciado, mataste a uno de nosotros. No te quejes así, tendremos más comida. Fue tu culpa, el no advertirnos que el bastardo era fuerte. Mientras escuchaba las voces que hablaban entre sí, el demonio de 3 brazos bajaba del techo frente a él. Issei estaría mintiendo si dijera que no sintió un escalofrío cuando vio como el demonio del brazo plateado, se paró al frente de él. Haciendo lo que Seiya le había enseñado, trató de controlar su miedo y no mostrarlo en su cara. Apretando sus dientes hasta que su mandíbula comenzaba a doler, no dijo nada, pero se mantenía alerta de cualquier movimiento que fueran a hacer. Deja de hacerte el valiente, puedo oler ese miedo que vuelve más dulce tu carne. Pero esta vez no me descuidaré, aún recuerdo ese golpe de me diste. Issei llevó su mano a la espada que descansaba en su espalda, sin quitarle la vista al demonio que había comenzado a caminar alrededor suyo buscando una apertura para atacar. Antes que lo notara, el demonio hiena se había unido a su compañero en la caminata, solo que él caminaba en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Seguido de una vuelta alrededor del castaño, otro de los demonios se unió y seguido de una vuelta más, el último de ellos comenzó a rodear a Issei, sin que se hubiera dado cuenta del que se había movido, acechando como una manada de lobos hambrientos a la espera del momento indicaron para atacarlo. Sintiendo sus piernas temblar, Issei mordió su labio intentando enfocar su mente en el dolor que sentía para dejar de temblar. Antes de que se pudiera tranquilizar, un demonio se movió rápidamente con la intención de cortar al castaño, usando sus garras. Por un acto de reflejo, logró evadir el ataque, inclinándose hacia atrás logrando ver cómo las garras cortaban el aire frente a su cara, por unos instantes antes de sentir como un pesado golpe lo impactó en un costado, mandando a volar al castaño, hacia una columna que terminó por agrietar. Gimiendo por el dolor de impactarse contra la columna, no pudo evitar comparar el golpe con el que había recibido de Seiya hace solo un día. El golpe de Seiya que lo había aplastado contra el suelo, era carente de técnica, fuerza y velocidad, pero en cambio, poseía algo que no sabría describir que lo volvía arrolladoramente mejor cuando se trataba de poder destructivo, algo que carecía el golpe que acababa de recibir. Aunque este golpe mataría a un humano normal, si lo hubiera recibido de lleno y que le había dolido, los golpes no tenían punto de comparación entre sí. Poniéndose de pie sin que el dolor se lo impidiera en lo más mínimo, inmediatamente volvió a ser golpeado antes de que siquiera pudiera sacar la espada de su espalda. Si dejamos que ataque, puede ser un problema. Rompamos sus huesos antes de que haga algo. Los demonios erróneamente creían que sus golpes eran tan eficaces que el castaño no podía reaccionar, y la verdad resultaba ser todo lo contrario. Issei por cada golpe que recibía, recordaba cómo los golpes que recibía de Seiya eran más dolorosos, aunque los golpes de los demonios dolían. Era comparar un cachetada de tu ex con el puño de un motociclista musculoso, y eso causó sorpresa en el castaño, haciendo que se olvidara de esquivar.
Tal descuido lo hizo chasquear su lengua al sentir cómo el demonio gorila lo tomaba de la cabeza, y ver que era 3 veces más grande que él. La fuerza que tenían los golpes de los demonios más pequeños no eran nada impresionantes, pero no estaba seguro lo que le haría un golpe de este demonio, el cual parecía ser el más fuerte físicamente hablando. Tomando la espada que descansaba en mi espalda, a pesar de que había sido tratado como un muñeco de trapo, la coloqué entre medio para absorber el impacto, como había hecho con los golpes de Seiya. Cuando el demonio levantó su puño con la intención de separar mi cabeza de mi cuerpo con la pura fuerza de su golpe, la fuerza que me había impactado hizo que escapara del agarre, expulsándome con fuerza para sin detenerme hasta que golpeé otra columna de concreto. Seguramente los trabajadores que vinieran mañana a seguir con los labores de construcción, explotarían de enojo al ver el destrozo que estaba haciendo. Al borde de vomitar mi cena, logré contenerme y empujé todo lo que estaba en mi garganta de vuelta hacia abajo. Estaba seguro que si levantaba mi playera, podría ver la impresión de la espada marcada en mi pecho. Si no quería terminar al borde de la muerte como la otra noche, tendría que hacer algo. El retumbar de 2 pesados pasos seguido de un bufido, hizo que dirigiera mi atención al frente, donde pude ver cómo el demonio gorila todavía no terminaba su turno. Dando otro bufido, comenzó a raspar al suelo como un toro, dejando impresas sus garras en el concreto, mientras que su torso se inclinó, más que seguro con la intención de taclearme con su gran cuerpo, abriendo mis ojos en sorpresa y miedo, mientras intentaba ponerme de pie. Esta vez, el dolor del último golpe atacó mi cuerpo impidiendo que me moviera, al punto que escuché algo crujir cuando había tratado de moverme. Levantando mi brazo, apunté el gancho al demonio y disparé sin tomarme el tiempo por apuntar. El gancho se clavó en el hombro que apuntaba por mí, el gancho perforó la carne y la punta hueca de flecha se aferró a la carne del demonio, el cual no le dio importancia a mi ataque y continuó con su embestida. Era obvio que eso no lo detendría, y volví a disparar el otro extremo del cable, directo a la columna marcada con grietas a la que me habían arrojado al inicio. El demonio no le dio importancia a mis acciones, y continuó con su embestida. A escasos metros de arrollarme, el cable incapaz de alargarse más, hizo que el demonio recibiera un tirón desde la parte superior de su cuerpo, que lo sacó de equilibrio y que sus piernas abandonaran el suelo, solo para que su cuerpo golpeara el suelo. Como un perro que corría a su dueño, pero que había olvidado la cuerda que tenía atada a su collar, sin que el cable hubiera soportado el tirón, una parte de concreto fue arrancada de la columna para después, golpear el suelo como un costal de papas. Incrédulo de que hubiera logrado derribar al demonio de manera tan fácil, me terminé de levantar aún con el dolor de haber sido estrellado, atormentando mi cuerpo. A mis oídos llegó el sonido de una risa como de una hiena, proveniente de arriba mío. Mirando al techo, pude ver cómo el demonio que tenía púas en su espalda, se encontraba aferrado al techo con el uso de sus garras. Al hacer contacto visual con el demonio, la sonrisa del demonio se amplió y se dejó caer sobre mí. Rodando por el suelo logré escapar esquivando el ataque del demonio, que justo había apuñalado sus garras donde estaba hace unos momentos. El demonio no se tomó un segundo y siguió con ataques de seguimiento, cortando el aire con cada zarpada que daba al avanzar en la dirección en la que me alejaba rodando por el suelo. Carente del tiempo para ponerme de pie, sin detenerse, el demonio continuó avanzando hacia mí, la velocidad con la que se acercaba era ligeramente mayor a la que lograba poner entre nosotros, y con el camino adentrándose, me acercaba cada vez más a la orilla donde una caída de 30 metros me esperaba. Me debatía entre ser cortado o caer de una gran distancia. Viendo que iba a ser cortado, inevitablemente y dudando que sobreviviera a esa caída, las garras parecían ser la mejor opción. Viendo cómo se acercaban levanté mi brazo derecho para bloquear las garras con mi brazalete, que producieron chispas y virutas al momento de desviar las garras, logré desviar el ataque. Cuando habían creado el gancho lo había recubierto el exterior con placas de metal para equilibrar el peso, y que a la hora de apuntar no me molestara. Nunca se me había pasado por la cabeza que lo terminaría usando para bloquear. El demonio había puesto todo su peso y fuerza en ese ataque. Lo llevó al suelo cuando había fallado muy cerca de que él mismo cayera del edificio. El demonio había cometido el mismo error que yo el día de ayer. El demonio había atacado de una forma viciosa y cegado por su sed de sangre, descuidó su defensa y sus alrededores. Aprovechando su descuido, me arrastré unos metros más por el suelo, alejándome de la orilla antes de ponerme de pie y preparar la espada. Los demonios se mantuvieron al margen y no me atacaron, supuse que pensaron que me mataría su compañero y no contaban con que desviara el ataque.
Demonios, ahora pensándolo bien, había dejado ir una oportunidad para eliminar a un demonio después de que había fallado su ataque, era mi oportunidad para contraatacar. Si Seiya me hubiera visto, estoy seguro que me volvería a romper las costillas con una tubería, si viera que acababa de dejar ir una oportunidad así, a pesar de haber entrenado el contraataque la noche anterior. Después de ese pensamiento y soltar un suspiro de alivio, Issei volvió su atención a los demonios. Viendo que el demonio que había derribado, se volvía a poner de pie y el resto de demonios comenzaron a acercarse como antes. No dejen que se recupere. Esta vez, el demonio de 3 brazos se abalanzó en la dirección de Issei, gritando esas palabras. El castaño concentrado, esquivó con facilidad. Saber que no sería herido fácilmente y que no caería por un lateral del edificio, lo había calmado considerablemente sus nervios, y le permitió moverse con fluidez, esquivando con pocos centímetros entre medio el ataque. Viendo en cámara lenta cómo el ataque del demonio había fallado, y tenía su lado derecho desprotegido, Issei entre dientes gritó High Roller, antes de lanzar un corte ascendente con un agarre inverso en el mango de la espada. El corte ascendente mandó a estrellar al demonio en el techo, casi siendo partido por la mitad, de no ser porque su tercer brazo, que sería estar hecho de metal, lo había salvado. Aún así, el golpe que había recibido en su espalda casi lo había dejado inconsciente, pues cuando había golpeado el suelo se veía aturdido y escupiendo un líquido amarillo. El resto de demonios que vieron cómo por segunda ocasión su compañero había sido rechazado, y solo por suerte no había sido asesinado, haciendo que la posibilidad de morir estuviera al frente de ellos. Será mejor que dejemos de jugar con la comida. Deberíamos tomarlo en serio. ¿Qué comida tan problemática? Los demonios se alejaron, escondiéndose en la oscuridad haciendo esfuerzo por borrar sus presencias. Issei los comenzó a buscar rápidamente, mirando por todo el piso en el que se me encontraba. Notó que el demonio de 3 brazos también había desaparecido, y ya no estaba en el suelo. Aunque no había paredes, las columnas que sostenían el edificio proporcionaban múltiples lugares donde los demonios podrían ocultarse, y sumando los espacios en el techo que había entre los pisos, lo convertía en un lugar perfecto para que el grupo de demonios pudieran tender emboscadas sin que su víctima siquiera pudiera notar por dónde habían venido. Tomando la espada con ambas manos, me preparé para bloquear los ataques que pudiera llegar desde cualquier dirección. En mi vista periférica, podía capturar el movimiento de uno de los demonios. Cuando giraba mi cuerpo en la dirección en la que había visto el movimiento, mi visión periférica capturó otro movimiento en el que rápidamente, me di media vuelta pudiendo sentir una presencia detrás de mi espalda. Di media vuelta rápidamente para ver que no había nada en lo absoluto, más que una densa oscuridad que no era normal. Sin que Issei lo pudiera ver o hacer algo por esquivar, uno de los demonios había salido a gran velocidad de la oscuridad, y le había asestado un corte en la espalda de Issei, antes de volver al cobijo de la oscuridad. Issei, que intentó perseguir al demonio para atacarlo, la lengua que le había apuñalado el brazo había pasado a escasos centímetros de su pecho. Issei no sabía si había logrado esquivar el ataque o simplemente había fallado a propósito, pero ese mismo hecho lo hizo retroceder un paso. Nuevamente y desde otra dirección, Issei logró ver por el rabillo del ojo como la lengua del ex demonio sapo había salido disparada hacia él. Apenas teniendo el tiempo para poner la espada en medio, había logrado evitar que su caja torácica fuera atravesada, pues la fuerza con la que había golpeado la hoja con tal fuerza que había sido empujado unos centímetros, antes de que la lengua retrocediera y volviera con la misma fuerza, pero esta vez, apuntando a su cabeza que hubiera sido atravesada, de no ser porque se había movido justo en el último segundo, recibiendo el corte debajo de su ojo. Retrocediendo varios pasos, se intentó ocultar detrás de las columnas, inclinado su cabeza para ver si podía ubicar el lugar de donde había venido el ataque. Sintió un escalofrío detrás de él, sintiendo una presencia que casi respiraba en su nuca. El escuchar una risa familiar lo hizo saltar a un muro cercano sin pensárselo 2 veces, logrando esquivar las garras que había cortado unas hebras de su pelo, solo para ver al demonio hiena colgado en el techo. Parecía que apenas había logrado esquivar otro de sus ataques sorpresa, y no parecía que le hubiera molestado al demonio, y al contrario, le pareció que su sonrisa se había curvado un poco hacia arriba, aunque no lo pudo terminar de confirmar al recibir un puñetazo del demonio gorila. Sin tener tiempo para esquivar el ataque del demonio hiena, había olvidado el detalle de que el edificio aún estaba en construcción y en todo el piso no había ni una sola pared. Ese pequeño error le había hecho ganar un golpe en su costado, siendo mandado a volar al medio de la planta donde todo había comenzado.
Issei se levantó sujetando su costado, al ponerse de pie otro golpe lo había vuelto a mantagar al suelo. Con su vista borrosa y su sentido de la orientación perdido por la oscuridad, Issei solo vio como la figura volvía a la densa capa de oscuridad. Todo el espectáculo era visto por Seiya desde el edificio de al lado. Sin que se le dificultara ver en la oscuridad que producían los demonios para ocultarse, solo veía como Issei era tratado como un costal de papas, viendo como de antemano y sin que Issei lo supiera, se acercaba a otro demonio que lo mandaba a volar. Todo el espectáculo era como ver a un montón de delincuentes golpear a un anciano ciego. Por otro lado, no entendía cómo atacar o defenderse, pues al momento de recibir un golpe, lo único que alcanzaba a distinguir era cómo el demonio que lo atacó se ocultaba. Lo único que podía hacer, era poner la espada en medio, cubriendo sus puntos vitales mientras pensaba en la forma de contraatacar. Retrocediendo hasta otra columna, se recargó comenzando a costarle trabajo el mantenerse de pie. Sin darse cuenta, una lengua se había enrollado en el mango de la espada, tomando desprevenido al castaño. La lengua tiró de la espada, estrellando la espada en otra columna, y junto con la espada, Issei quien se negaba a soltarla. Con tantos golpes a los que no podía reaccionar y el aire expulsado de sus pulmones, la conciencia de Issei se desvaneció mientras sentía el frío viento y el frío concreto en el que encontraba recostado. Rápidamente, Issei se negaba a caer inconsciente, pero su conciencia era otra. Haciendo uso de su fuerza de voluntad, buscó con su mano la espada que al no sentirla cerca, hizo que se preocupara. Levantándose del suelo mientras sufría un paro cardíaco, comenzó a buscar la espada por todo el suelo. Me preguntaba cuándo ibas a despertar. Ve a casa a que te curen, mañana lo retomaremos donde dejamos el entrenamiento. La atención de Issei que fue atraída por la voz de su maestro, que se encontraba recargado en un árbol a unos metros de Issei, con su espada a un lado suyo. Desorientado y confundido era poco, sus recuerdos eran borrosos y no sabía cómo había llegado desde la construcción a la vieja fábrica. Un momento, ¿qué pasó con los demonios? ¿Cómo llegué aquí? Issei se levantó rápidamente del suelo, para preguntarle los detalles a Seiya, que levantó una ceja en confusión. Primero cálmate, creo que aún estás desorientado. Estoy bien. ¿Qué les pasó a los demonios? Creo que te golpeé muy fuerte, quítate la ropa. Seiya levantó sus cejas y se acercó a Issei, con la intriga y ligera preocupación en su rostro. Pervertido. Aléjate, espera. ¡No! ¿Qué estoy diciendo? Issei, escuchando lo que le pedía Seiya, se puso en cuclillas y se cubrió el pecho con sus brazos, para acto seguido, volver a ponerse de pie y apretar su cabeza con sus brazos. Seiya solo se notaba más preocupado por el estado de su discípulo, el cual, estaba actuando de forma rara. Tranquilo, solo quería ver la herida de tu pecho, no hace falta que te exaltes. ¿Mi pecho? Solo me cortaron la espalda, mi pecho está bien. Rascándose la sien, Seiya no sabía qué hacer o cómo actuar ante la actitud tan inicial de su pupilo. ¿Quieres practicar un poco para despejarte? Issei, que estaba confundido, solo pensó en que sería lo mejor y solo asintió. ¿Qué te parece si te enseño a contraatacar? Sí. Issei solo se limitaba a dar respuestas cortas y concisas, como cierta maid peliplateada, mientras trataba de comprender lo que sucede, mientras que Seiya clavó la espada en el suelo frente al castaño, antes de dar un amplio salto hacia atrás para recoger una barra de metal oxidado del suelo. No siempre podrás estar a la ofensiva y te verás obligado a defenderte, para eso hay dos opciones. Aprender técnicas de espada que se enfoquen en la defensa, o dos, aprender a contraatacar. Nunca aprendí ninguna técnica para defenderme, y solo domina el contraataque. Si dominas el contraataque, las técnicas de espada son inútiles. Parece que ese golpe te despertó. Cuando estás acorralado, hay tres formas en las que puedes contraatacar. La primera forma es recibir el golpe, aprovechando para atacar con todo. La segunda forma es esquivar el ataque en el último segundo, en el que su ataque falla, queda expuesto. Por último y la tercera forma, debes contar el número de golpes entre cada intervalo en el que descansa. Cuando alguien pelea, siempre tiene que detenerse por unos segundos para respirar, porque su resistencia no le permite seguir atacando. En ese momento puedes presionar a tu enemigo para volver a tomar la ofensiva. Un pequeño dato es que los movimientos que te enseñé, no tienen ese problema. Puedes seguir atacando indefinidamente a tu enemigo. Pero debe haber algún límite, ¿no es cierto? Debe ser imposible atacar por siempre. Issei dejó de cuestionar lo que veía o escuchaba, y solo dijo lo que recordaba que había dicho en ese momento. El límite lo pone tu cuerpo.
Si por la suficiente energía podrías estar así el tiempo que desees, los caballos siempre se enfocan en su estilo, maxificando su eficiencia tratando de acabarlo más rápido. Pero yo prefiero enfocarme más en alargar la batalla para que los demonios se agoten. Al final son lentos y torpes, en especial los caballeros cuya reacción se ve mermada en su mayoría, eso no significa que si puedo acabar esa pelea rápidamente, no lo haga. Pero basta de plática, sigamos. Seiya dio un paso al frente lanzando varias y sucesivas huelgas limitando su fuerza para que Issei bloqueara. ¿Cómo voy a contraatacar si no bajas la guardia o si dejas de atacar? Siempre hay un momento en donde hay una apertura. Encuéntralo, guíate por el sonido que producen las espadas cuando chocan. Seiya golpeó rápidamente en un mismo punto de la espada, que produjo un sonido metálico como si golpeara con un martillo una placa de acero. Utiliza tus ojos e intenta encontrar el espacio entre ataque y ataque. Seiya siguió atacando en pequeños intervalos, dejando espacio entre ataque y ataque, siguiendo un mismo patrón. Siente las vibraciones que recogen tu espada. Ahora, usa todos tus sentidos, no descuides ninguno de ellos. Yo hacía lo que Seiya decía. Puedo entender a lo que refiere, pero llevarlo a cabo era problemático, un desafío mantener mi atención al ruido que producía la espada, a los movimientos que Seiya hacía y al dolor que tenía en mis manos, tal era la concentración que requería que solo me limité a bloquear, mientras retrocedía de manera robótica y torpe. Intentando encontrar la apertura en la defensa de Seiya, por alguna razón, esta vez, podía ver ese mismo espacio entre golpe y golpe que la primera vez no había logrado ver. Por alguna razón los golpes de Seiya eran más lentos. Sabía que no era toda su velocidad, pero eran suficientemente lentos como para poder escuchar ese último golpe que señalaba el final y el inicio de otro ciclo de golpes. Rápido y preciso, blandí mi espada y con milímetros de cortar su torso, Seiya se movió a gran velocidad, logrando esquivar la punta de la espada. El pelinegro tuvo que esquivar de manera seria, evitando el ataque. Mirando a Issei, su rostro reflejaba una calma y a su vez, un sentimiento de pelea que era como la hoja de una espada. Sin detener su ataque, cambió el rumbo de la hoja y continuó con otro ataque, presionando al pelinegro que no se esperaba tal respuesta. Esto no lo enojó y sonrió al ver el ánimo que ponía en cada ataque. Si es como la última vez, el sol saldrá antes de que pueda cortarlo, tengo que presionar más. El resto de la noche durante varias horas seguidas, Seiya e Issei pelearon por toda la noche. Lo que había comenzado con un entrenamiento tranquilo, se había vuelto en una pelea. En ocasiones, Seiya se veía realmente sorprendido, y sintió la necesidad de atacar de forma seria, recubriendo la barra con su aura para golpear con fuerza. Issei no se limitó a esquivar como la última vez, y buscaba tomar la ofensiva. Pero seguía tratando de averiguar cómo es que sus golpes eran tan devastadores, cuando claramente apenas usaba fuerza al abanicar. Constantemente presionando al castaño toda la noche, cuando llegó la mañana, Issei estaba recubierto de suciedad y con varios raspones. El sudor que era evaporado por el calor de su cuerpo, era claramente visible por el frío de la mañana. Issei no podía ser ni siquiera la sombra de Seiya, cuya fuerza era contenida de gran manera. Aún así, Issei logró bloquear varios ataques a lo largo de la noche, pudiendo tomar la ofensiva. Ahora ambos se veían fijamente, solo siendo separados por una delgada cortina de neblina, mientras que Seiya respiraba de manera agitada, en su rostro mostraba una sonrisa. En cambio, Issei respiraba de manera brusca, su pecho iba de arriba a abajo y su expresión parecía que sostenía un ligero enojo. La enorme espada entre sus manos solo era sujeta por los brazos de Issei, que temblaban ligeramente. Aún así, en sus brazos se podían apreciar las venas que parecía que fueran a explotar. ¿Estás enojado? ¿Te molesta no poderme cortar? No. Me molesta. Que aún no he podido tocarte. Issei había atacado con todo lo que sabía y había aprendido a lo largo y ancho de estos días, durante toda la noche y no había logrado acercarse mínimamente. ¿Quieres hacerme daño? No, quiero ser más fuerte. Oh, ¿y tus brazos tiemblan por desesperación o por cansancio? Ya no puedes sostener la espada. Estoy agotado. Sintiendo como el sudor bajaba por mi frente, veía como el sol se levantaba segundo a segundo. Estaba más arriba del horizonte, y podía sentir como segundo a segundo, mi poder demoníaco se desvanecía, pero esta vez, no sentía preocupación y solo sentía que había vuelto a fallar. ¿Fallar? ¿En qué había fallado? De alguna manera, sentía que estaba olvidando algo importante, pero, ¿qué era? Si no lo recuerdo, no era importante, en cambio, siento como mis brazos están temblando.
Mis venas resaltaban de tal manera de mis brazos que parecía que fueran a explotar, mientras intentaba mantener la espada firme en mis manos. Entiendo, yo también estoy cansado. Se acabó el tiempo, llevamos un largo rato entrenando, y si no vuelves vas a estar en problemas. Estuviste muy bien en este entrenamiento. Si pelearas así siempre, esos demonios no serían ningún problema. ¿Demonios? ¿Cuáles demonios? Estaba confundido. ¿A cuáles demonios se refería? Estuve peleando con él todo el tiempo. ¿Acaso es mi cansancio el que me confunde? Sea lo que sea, tengo sueño. Cuando me despierte, le preguntaré.